Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y en esta ocasión vamos a hacer una lectura muy especial porque, bueno, aparte de que el personaje para mí es muy importante y muy especial, es un personaje que ya no está vivo. Se trata de el señor Julio Cortázar. Ese cuadro que ven ahí, con el que estoy ilustrando la miniatura de este video, es tomado de un cuadro mío, es un cuadro que yo hice del señor Julio Cortázar. Es un cuadro muy grandote, es formato grande, más o menos tiene como 1.10 o 1.20 por 1.50, más o menos. Es un cuadro de formato gigante y bueno, en lo personal es uno de mis cuadros preferidos porque además es uno de mis autores literarios preferidos. Entonces, el objeto de esta lectura, aparte de hacerle un homenaje a este personaje tan grande, es porque quiero saber un poco más acerca de él. Como les he dicho, el tarot nos dice lo que no se ve de otra manera. En las biografías nos cuenta la historia que alguien vio o que alguien supo o que tomó de periódicos o que tomó de memorias, no sé. Pero el tarot llega y nos separa al personaje en varias partes y nos muestra eh, cómo pensaba, cómo sentía, cómo se percibía a sí mismo, a qué le tenía miedo, etc. Entonces, bueno, una vez más, como todas las lecturas que yo hago de personajes, es una lectura que hago con todo el respeto del mundo sobre un personaje específicamente a quien sí tengo ganas de entrevistar con las cartas en este momento. Algunos de los otros personajes no necesariamente moría yo por entrevistarlos, aunque sí porque de pronto eran tema del día o porque estaban en algún tipo de eh, suceso general de la atención de todos o algo así. Pero en este caso, insisto, quiero hacer una lectura muy personal del autor de Rayuela, esa maravillosa novela. Yo creo que con esa pura novela, Julio Cortázar, era suficiente para que se ganara el premio Nobel. Es una novela monumental, completísima. Se atrevió a cosas que nadie se había atrevido, al grado de que le han llamado la antinovela. Experimentó como nadie, se atrevió como nadie. Y lo mismo les puedo decir, por ejemplo, de aquel librito entrañable de Cronopios y de Famas, donde una vez más se atrevió a hacer cosas diferentes con la palabra. Se atrevía a experimentar, a explorar formas de decir, temas de los que tratar. En el caso de Rayuela, por ejemplo, hay algunos capítulos donde hay varios textos en un idioma que él llamaba glíglico. Es un idioma que se inventó él, con el cual cuenta historias de una manera fascinante, de tal manera que las entendemos todos, o al menos yo las entiendo. Cuando les leía de estos textos a mis alumnos de literatura, generalmente a veces se quedaban con la boca abierta porque no entendían todo, pero en fin, es un gran escritor a quien le vamos a hacer un homenaje preguntándole al tarot. Tarot, dentro de la serie Personaje del Día, ¿podrías decirnos, por favor, lo más que puedas acerca de el señor Julio Cortázar? Gracias. Vamos a ver. No sé si esto funcione para una persona que ya no existe. Yo me imagino que sí. Lo estamos experimentando y lo vamos a ver en este momento. En primer lugar, la carta que lo define al señor Julio Cortázar, yo me imagino que mientras estaba vivo y quizás en sus últimos tiempos, y es esta carta que habla de la sensación que tenía de haber perdido algo muy grande. Esta carta habitualmente al derecho ya hace sentir
que has sido despojado de algo o has despojado a alguien de algo. Pero en este caso, al estar invertida, yo creo que él se sentía de esa manera. Y bueno, voy a meter un poquito de historiografía acerca del personaje porque efectivamente poco antes de morir perdió a su mujer, a Carol Dunlop, eh, mientras hacían un viaje por carretera y que a la vez lo iban novelando, se iban parando en cada una de las estaciones de descanso entre París y no me acuerdo qué otra ciudad. Y en cada estación se paraban X número de horas, escribían un poquito, salían, caminaban otros kilómetros y se metían a otra estación. Era un plan que habían acariciado durante largo tiempo y por fin se decidieron hacerlo. Y estando en ese viaje, se enferma la mujer de él, pierde la vida. Hay un capítulo muy duro en ese libro donde nos pone una serie de puntos suspensivos, que es el momento en el que dejó de escribir ese libro y hasta mucho tiempo después se atrevió a tomar la pluma para cerrarlo y explicar que se había muerto su esposa. Este es el Julio Cortázar que estoy viendo aquí. El hombre que sintió que le habían quitado algo muy, muy grande y muy querido. Entonces, si tratamos de ubicar un tiempo, me está hablando del momento preciso durante ese viaje. El libro se llamó algo así, el libro que salió con este tema, algo así como los argonautas de la cosmopista, una cosa así, parecido a eso. Entonces, este es el Julio Cortázar de esos tiempos, de esos meses, de esas semanas tan dolorosas para él. ¿Qué tiene o tenía a favor o en contra en ese momento? Tuvo en contra que el Papa invertido se metió en un mutismo gigantesco, se encerró en sí mismo, se puso a tratar de encontrar en su interior explicaciones a lo que no tenía explicación, se puso a otear hacia adentro, hacia lo más profundo de su conocimiento, de su ser, para tratar de entender por qué le estaba pasando eso, qué había hecho, por qué se lo merecía o por qué había sucedido. Como que no lo pudo aceptar muy fácilmente. Estas dos cartas ya me ubicaron en un tiempo, a mí. En ese momento, como les digo que habían hecho ese viaje de París hacia otra ciudad, no recuerdo la ciudad, y en ese libro que les comenté, Los Argonautas en la Cosmopista o algo así, ahí encuentran toda la explicación de por qué y cómo decidieron hacer ese viaje. Algo así como que tenían una combi, él y la mujer, y decidieron hacer el viaje para ir haciendo, a ver, según sus cálculos, entre París y esa ciudad había algo así como 100 o 200 paradas de trailer park de descanso. Entonces su plan era ese, pararse en una tras otra, para ir escribiendo una historia entre los dos. Y aquí ya ubiqué a este señor. Bueno, ¿qué había en su conciencia en ese momento? En su conciencia entró en una guerra personal interna, en una pugna contra sí mismo, contra la vida. Era una lucha sin cuartel entre lo que sentía, lo que pensaba, lo que quería, lo que no quería. Su conciencia era como su campo de batalla. Era el lugar donde estaba librando la última batalla de su vida, porque después de este evento, al poco tiempo, él también le declararon una leucemia, me parece, y murió muy pronto después que Carol Dunlop. Entonces, esto es lo que ve en su conciencia. Esta sensación, yo creo, de pleito interior que de alguna manera lo fue minando muy rápidamente. ¿Qué había en su conciencia? Perdón, es la conciencia. En su pasado reciente a esta línea de eventos que había y que hubo en su futuro inmediato posterior. Bueno, pues en su pasado estaba el diablo. Es una carta que nos dice que estaban decididos a vivir la vida, a vivirla intensamente. Querían probarlo todo. Quizás no me extrañaría que durante el viaje iban a probar alcohol, drogas, sexo de este y de aquel modo, no sé. Había un deseo sumamente fuerte de probar cosas materiales, de
rozarse con todas las delicias de la vida, pasara lo que pasara. Yo me imagino por esto que ya tenían la idea de que estaba muy grave ella, y entonces él lo hacía, pienso yo, estoy especulando todo. Mis cartas me dan pie y yo invento el resto. Como que sabiendo que ella estaba quizás ya delicada o grave, o que no era muy seguro que quedara bien de su enfermedad, no me acuerdo de qué murió ella, decidieron acelerar el viaje, apresurarlo un poco para tratar de vivir, y aparte él pensando que con esto le podría devolver un poco las ganas de vivir. Así estaban las semanas previas al viaje. En el viaje viene el desenlace con la pérdida y él se encierra y empieza su lucha interior, y en las semanas posteriores a esto lo que sucedió es que él perdió el rumbo. Sus emociones se voltearon completamente, entró en una etapa de depresión profunda, por una interior depresión, y sobre todo perdió el rumbo, perdió la ruta, perdió las ganas de vivir, el empuje, lo que siempre lo había estimulado para trabajar y escribir como escribía. ¿Se acuerdan ustedes que él fue argentino de nacimiento? Sus primeros textos son mientras él vive en Argentina, y después de cuando escribió aquel cuento tan maravilloso, Casa Tomada, que es una especie de cuento en el que narra cómo unas presencias malignas van tomando su casa, van avanzando y lo van empujando cada vez a los cuartos más lejanos, hasta que un día termina por abandonar la casa. Y este cuento llevado a la vida real nos dice que eran los años en que los gobiernos de la época estaban tomando el país poco a poco, iban quedándose con todo, y finalmente corrieron a mucha gente. Cortázar fue uno de ellos. Se exilió a París de algún modo, allá estuvo un tiempo y con los años se volvió parisien, y finalmente creo que sacó los papeles adecuados para ser no sé si ciudadano francés o qué. Pero a raíz de ese cuento de Casa Tomada, nunca había perdido el rumbo, siempre su ruta de vida, su camino de vida eran las letras. Era traductor, era escritor, era crítico de arte, etcétera, poeta. A partir de este evento pierde el rumbo. A partir de este evento yo creo que, salvo terminar ese libro, ya él solo sin su pareja, ya no hubo nada más para él. ¿Y qué había en su mente todo el tiempo? Y esta carta, y estas son casi hermanas gemelas, son el 5 de espadas y el 7 de espadas. El 5 que nos dice cuando te quitan algo que es tuyo y quedas adolorido, lastimado, y el 7 es cuando estás buscando con todos los medios, sobre todo con tu astucia, ganar la partida, no perderla, sacar ventaja de la batalla, rehacerte aún en las adversidades de la manera que haga falta. Entonces, de algún modo, así como había perdido ya con la vida y por la vida, estaba tratando de encontrar con todos sus recursos cómo defenderse en su mente al menos. Esta es la estampa del señor Julio Cortázar en la primera parte de la lectura. Vamos a la segunda parte, que es esta línea, nos marca otras áreas del personaje, y la primera es cómo se veía él a sí mismo ante el espejo. Yo me imagino que es misma época, continuación de esto. Se veía como un hombre muy lúcido, muy inteligente, poseedor de una imaginación muy fértil, poseedor de un manejo de la palabra mejor que el de los demás, siempre en inicios, siempre empezando cosas, siempre utilizando su palabra como su carta de presentación y como su defensa ante la vida. Así se veía él ante los espejos. La percepción de Julio Cortázar acerca de Julio Cortázar. ¿Cómo lo veían los que lo rodeaban en ese entonces? Yo me imagino que no era tanta la gente que lo rodeaba, siempre fue un hombre un tanto solitario, tenía algunas relaciones con gentes del mundo literario,
con sus editores seguramente. Y una vez que quedó viudo, no me imagino cómo vivía, pero dice que la gente que lo veía en ese momento, lo veía que fluía bien, con naturalidad, con este equilibrio, eh, lo veían en un buen estado de salud y en un buen estado de ánimo. No lo veían decaído, ni depresivo, ni nada. Era la imagen que daba hacia la gente que lo rodeaba. ¿Qué tenía a su favor o en contra? A ver, esta carta generalmente nos dice, ¿a qué le tenía más miedo o a qué le tenía más esperanza? ¿A qué se agarró finalmente él para poder sobresalir y para poder sobrevivir esto? Se agarró a sus recuerdos, se agarró a la nostalgia. Él podía mantener esta ecuanimidad aparente y esta tranquilidad a la vista de los demás, porque no lo tenía ni en su conciencia ni en el camino de su vida, y era en base a agarrarse a los recuerdos, en base a estar refrescando los momentos gratos, los momentos anteriores, la gente querida, la gente perdida. Todo esto era lo que le daba la fuerza para poder presentarse de este modo. Esta es la carta de el 6 de copas, típica de la nostalgia, de el recordar otros tiempos, a la familia de cuando era uno joven, etc. Y finalmente, ¿cuál es la carta que cierra esta tirada? Y nos sale el caballo de espadas invertido, que nos dice, curiosamente vean, un caballo blanco invertido con otro caballo blanco invertido. Aquí es donde había perdido sobre todo el manejo de las emociones y el rumbo de la vida. Y esta carta nos dice de algún modo, desde que le llegaron noticias malas, hasta el haber perdido el rumbo, el ya no haber podido continuar con los proyectos, el haber perdido incluso el amor a la palabra, el don de la palabra. Así como él se veía ante el espejo como el mago de la palabra, con este as de espadas, las espadas generalmente son palabras y son pensamientos. Él se veía como el mago de las palabras y termina la tirada perdiendo, yo creo que hasta el amor por las palabras. Ya la media espada nos habla de las medias palabras. O sea, ya no había esta lucha, esta búsqueda intensa de vivir por y para el idioma como lo había hecho toda su vida. Esta es la estampa que nos da la baraja de los últimos tiempos del señor Julio Cortázar. Así lo veo yo con mis cartas, con mi interpretación. Vuelvo a insistir, es muy cansado esto de estar repitiendo, pero lo digo con mucho respeto. El señor Julio Cortázar es un personaje a quien admiro profundamente, a él y a su obra. Entonces, bueno, le pregunté a mi tarot qué nos decía al respecto y esto es lo que nos contó. Mi nombre es Carlos Batista, estás en Papuras Tarot. Te invito a seguirnos en nuestras lecturas, a darnos un me gusta, a suscribirte a mi canal y nos vemos a la próxima. Gracias.